¿Saben con quién se están metiendo? Yo fui fuerzas especiales. Cometieron un grave error. ¿Qué pasaría si sicarios del CJNG pararan en una gasolinera sin saber que el despachador era ex Sedena? Esto es exactamente lo que sucedió. La gasolinera Pemex en la carretera federal que conecta Guadalajara con Colima estaba sumida en la penumbra, típica de esas horas muertas. Solo las luces de neón del establecimiento cortaban la oscuridad del desierto, creando un oasis de luz artificial en medio de la nada. Javier Herrera, de 45 años, limpiaba por tercera vez el mismo dispensador de gasolina. Era su rutina nocturna. Mantener todo impecable durante las horas en que casi no llegaban clientes. Su uniforme azul de Pemex estaba impecable, su gorra bien puesta y su postura erguida delataba años de disciplina militar que nunca había podido quitarse de encima. Llevaba 2 años trabajando en esa gasolinera después de retirarse de las fuerzas especiales de la Sedena. 2 años de turnos nocturnos, de lidiar con camioneros borrachos y ocasionales rateros que creían que un despachador solitario sería una presa fácil. Se equivocaban siempre. El ronroneo lejano de varios motores interrumpió el silencio. Javier levantó la vista y vio luces aproximándose por la carretera. No era inusual. A veces los tráileres pasaban de noche, pero algo en el sonido de esos motores le erizó los sentidos entrenados. Demasiado agresivo, demasiado rápido. 3 camionetas negras con vidrios polarizados se acercaron a alta velocidad, levantando polvo y grava. Javier reconoció inmediatamente el tipo de vehículos. En esta región solo significaban una cosa: problemas. Las camionetas se detuvieron de manera coordinada alrededor de la gasolinera, ocupando posiciones estratégicas que bloqueaban las salidas. No era casual, era táctico. Javier dejó el trapo de limpieza sobre el dispensador y caminó lentamente hacia la tienda de conveniencia. Sus movimientos eran calculados. Naturales, pero sus ojos grises escaneaban cada detalle: número de vehículos, posiciones, probables puntos de escape. De la primera camioneta bajaron 4 hombres armados, todos vestían de negro, con gorras y chalecos tácticos, donde se leía claramente CJNG en letras blancas. De la segunda bajaron otros 2 sicarios igualmente armados. La tercera camioneta mantuvo el motor encendido con al. Grupo se acercó primero. Era un hombre joven de unos 30 años con tatuajes en el cuello y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Su AK-47 colgaba casualmente del hombro, pero su mano descansaba cerca del gatillo. «Buenas noches, jefe», dijo el sicario con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «¿Cómo está la madrugada?» Javier salió de la tienda con las manos visibles, manteniendo una expresión neutral, tranquila, como siempre. «Necesitan gasolina, entre otras cosas». El líder hizo una seña y sus hombres se dispersaron por la gasolinera, algunos revisando los alrededores, otros posicionándose cerca de los dispensadores. ¿Está solo? Sí, en la madrugada siempre trabajo solo. Perfecto. El sicario se acercó más estudiando el rostro de Javier. ¿Sabe qué? Creo que este lugar nos va a servir muy bien. Javier mantuvo su expresión calmada. ¿Para qué? Para nuestros negocios. El líder sonrió mostrando dientes de oro. Verá, jefe. Necesitamos un punto de control en esta carretera, un lugar donde nuestros clientes puedan hacer paradas técnicas. Los otros sicarios se rieron ante el eufemismo. Javier entendió perfectamente: querían usar la gasolinera como punto de distribución de drogas o cobro de piso a los viajeros. Yo solo trabajo aquí, respondió Javier. No soy el dueño. Eso no importa. El sicario caminó alrededor de Javier como un depredador, evaluando a su presa. Lo que importa es que usted va a cooperar con nosotros, ¿verdad? Uno de los sicarios más jóvenes se acercó al mostrador y comenzó a revisar la caja registradora. Otro empezó a examinar las cámaras de seguridad buscando ángulos ciegos. Oiga, jefe, gritó el que revisaba las cámaras. Estas madres están grabando. El líder frunció el ceño. ¿Las cámaras funcionan?
Sí, respondió Javier sin inmutarse. ¿Quién ve las grabaciones? Pemex, se revisan desde oficinas centrales. El sicario sacó su celular y marcó un número. Patrón, sí. Estamos en el Pemex. Sí, hay cámaras. ¿Entendido? Guardó el teléfono y miró fijamente a Javier. Mi jefe dice que las cámaras son un problema. Necesitamos que se descompongan esta misma noche. No sé cómo hacerlo. Mintió Javier. Claro que sabe. El líder se acercó hasta quedar a centímetros de la cara de Javier y si no sabe, va a aprender muy rápido. El sicario que había estado revisando el mostrador encontró algo que lo hizo detenerse. Oye, jefe, mira esto. Levantó una fotografía enmarcada que Javier mantenía detrás del mostrador. En la imagen se veía un grupo de soldados en uniforme de combate, todos jóvenes, todos con expresión seria. Entre ellos, claramente reconocible, estaba un Javier 20 años más joven. ¿Qué es esto?, preguntó el líder, arrebatándole la fotografía al sicario. Javier sintió que su estómago se tensaba, pero mantuvo la expresión neutral. Es una foto vieja. ¿Vieja de qué? El líder estudió la imagen más detenidamente. Estos son soldados, ¿verdad? Era joven. Hice el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio. El sicario se rió con uniforme de fuerzas especiales, con insignias de élite. Los otros sicarios se acercaron, intrigados por lo que había encontrado su compañero. La tensión en el aire se volvió palpable. Mira, jefe, continuó el líder. No me gusta que me tomen por idiota. Esta foto no es de servicio militar obligatorio. Esta es de unidades de élite. Javier no respondió. Sus ojos se mantuvieron fijos en el líder, pero mentalmente ya estaba calculando distancias, posiciones, opciones de escape. ¿Sabe qué creo? El sicario guardó la fotografía en su bolsillo. Creo que nuestro amiguito el despachador no nos está diciendo toda la verdad. Uno de los sicarios más jóvenes se puso nervioso. ¿Y si es militar activo? ¿Y si esto es una trampa? No es trampa, respondió el líder con confianza. Si fuera militar activo, ya habríamos visto refuerzos. Este güey está solo y retirado. Se volvió hacia Javier. ¿Verdad, mi general? Ya está fuera del negocio. El sarcasmo en la palabra general hizo que algo peligroso brillara en los ojos de Javier, pero se controló. Ya les dije. Solo trabajo aquí. Claro, claro. El sicario hizo una seña a sus hombres. Registren todo. Quiero saber exactamente con quién estamos tratando. Los criminales comenzaron a revisar cada rincón de la gasolinera. Abrieron cajones, revisaron archivos, buscaron cualquier cosa que pudiera darles más información sobre el despachador nocturno que había resultado más interesante de lo esperado. Mientras tanto, Javier permanecía inmóvil observando cada movimiento, catalogando cada posición. En su mente entrenada, un plan comenzaba a formarse. Los sicarios no sabían que acababan de despertar. Algo que había estado dormido durante 2 años, algo que había jurado no volver a usar nunca más. Pero algunas promesas estaban destinadas a romperse. 20 minutos después, los sicarios habían convertido la gasolinera en su territorio. Uno de ellos había desconectado las cámaras de seguridad, otro bloqueaba la entrada principal y un tercero revisaba los vehículos que pasaban por la carretera, decidiendo cuáles podían continuar y cuáles debían detenerse para inspección. Javier observaba todo desde su posición junto a los dispensadores, aparentando ser un empleado asustado pero cooperativo. En realidad, cada segundo que pasaba le permitía estudiar mejor a sus captores, identificar patrones de movimiento, debilidades tácticas. Oiga, despachador, le gritó el líder desde la tienda, donde había estado revisando los registros de ventas. Venga acá. Javier caminó lentamente hacia el interior. El sicario había esparcido papeles por todo el mostrador y tenía una expresión de satisfacción en su rostro. ¿Sabe qué encontré? Le mostró varios recibos.
Esta gasolinera mueve mucho dinero. Muchos tráileres, muchos viajeros nocturnos. Sonrió con malicia. Va a ser perfecto para nuestras operaciones. Ya les dije, yo solo trabajo aquí. Sí, sí, ya me contó su cuento. El sicario se acercó más. Pero verá, jefe, ahora usted trabaja para nosotros también. Desde afuera llegó el grito de uno de los sicarios. Jefe, viene un tráiler. El líder salió corriendo, seguido por Javier. En la distancia se veían las luces de un camión de carga aproximándose por la carretera. Perfecto, murmuró el sicario. En primera prueba, se volvió hacia Javier. Usted va a despachar gasolina normalmente. Nosotros vamos a conversar con el conductor sobre las nuevas reglas del camino. El tráiler se detuvo en uno de los dispensadores de diésel. De la cabina bajó un hombre de mediana edad, claramente cansado, después de manejar toda la noche. Buenas noches, le dijo a Javier. Lleno, por favor. Javier comenzó a cargar combustible mientras los sicarios se acercaban al camionero. Lo que siguió fue una extorsión rápida y eficiente, 500 pesos para poder continuar su viaje, 1000 pesos si quería protección. El camionero, aterrorizado, pagó sin protestar y se marchó lo más rápido que pudo. Vio que fácil, le dijo el líder a Javier, 5 minutos y ya ganamos 1500 pesos. En una noche buena este lugar puede generar 20, 30 mil. El dueño se va a dar cuenta, respondió Javier. El dueño, el sicario se rió. ¿Cree que es el primer negocio que operamos? Ya hablamos con el dueño, está muy contento de cooperar con nosotros. Javier sintió una punzada de rabia, pero la controló. Conocía a don Fernando, el propietario de la gasolinera. Era un hombre honrado que había dado trabajo a veteranos como él. Saber que había sido intimidado lo hizo apretar los puños involuntariamente. ¿Tiene algún problema con eso, despachador?, preguntó el líder notando la tensión en Javier. Ninguno. Perfecto, porque sabe que, me está empezando a caer bien. Creo que va a ser un empleado muy valioso. En ese momento llegó otro vehículo. Una camioneta pick-up con una pareja joven. Los sicarios repitieron el mismo procedimiento de extorsión, esta vez cobrando 1000 pesos por seguridad. La mujer comenzó a llorar cuando su novio tuvo que entregar todo el efectivo que traían. Javier observó la escena con expresión impasible, pero algo dentro de él se estaba calentando peligrosamente. Jefe, gritó el sicario que vigilaba la carretera. Viene una patrulla. Todos se tensaron. El líder sacó su radio. ¿Municipales o estatales? Municipales, solo una unidad. El líder sonrió. Tranquilos, los municipales ya están arreglados. Efectivamente, la patrulla se acercó, aminoró la velocidad al ver las camionetas, pero continuó su camino sin detenerse. Era evidente que los policías locales ya tenían instrucciones de no interferir. Le dijo el líder a Javier. Hasta la policía nos respeta. Javier no respondió, pero su mandíbula se tensó ligeramente. Había combatido durante años contra criminales como estos. Había arriesgado su vida para proteger ciudadanos inocentes y ahora tenía que ver cómo esos mismos ciudadanos eran extorsionados mientras las autoridades locales hacían la vista gorda. Pasó otra hora. Llegaron 3 vehículos más, 2 automóviles familiares y otro tráiler. Cada vez la misma rutina de extorsión. Cada vez ciudadanos honestos teniendo que pagar impuesto a criminales para poder continuar su viaje. El líder de los sicarios estaba eufórico. En 1 hora y media ya llevamos 8000 pesos. 8000. Y apenas estamos empezando. Se acercó a Javier con una botella de cerveza que había tomado del refrigerador de la tienda. ¿Sabe qué, despachador? Creo que nos vamos a llevar muy bien. ¿En serio? ¿En serio? De hecho, creo que merece una promoción. El sicario tomó un trago largo de cerveza. Ya no va a ser solo despachador, ahora va a ser nuestro administrador local. Los otros sicarios se rieron.
¿Administrador de qué? De todo. Va a cobrar nuestros impuestos. Va a reportar movimientos sospechosos. Va a mantener la boca cerrada sobre nuestras operaciones. El líder se acercó más y a cambio le vamos a pagar muy bien. Javier miró fijamente al sicario. ¿Y si no quiero ser su administrador? La sonrisa desapareció del rostro del líder. ¿Perdón? Que si no quiero trabajar para ustedes. El silencio que siguió fue absoluto. Los otros sicarios dejaron de hacer lo que estaban haciendo y voltearon hacia la conversación. ¿Me está diciendo que no?, preguntó el líder. Su voz ahora peligrosamente baja. Le estoy diciendo que no. El sicario dejó la cerveza en el suelo y su mano se movió hacia la pistola que llevaba en el cinturón. ¿Sabe qué le pasa a la gente que nos dice que no? Javier dio un paso hacia adelante en lugar de retroceder. Algo en su postura cambió completamente. Sus hombros se cuadraron, su espalda se enderezó y sus ojos grises se volvieron duros como el acero. ¿Saben con quién se están metiendo? Su voz cortó el aire nocturno como una navaja. Yo fui fuerzas especiales. Cometieron un grave error. El efecto fue inmediato. Los sicarios se quedaron congelados procesando lo que acababan de escuchar. El tono de autoridad absoluta en la voz de Javier era imposible de fingir. El líder parpadeó varias veces. ¿Qué? ¿Qué dijo? Dije que soy ex-Sedena. Fuerzas especiales, 8 años en operaciones contra narcotraficantes, exactamente como ustedes. Javier comenzó a caminar lentamente alrededor del líder, como un depredador que acaba de revelar sus colmillos. ¿Saben cuántos sicarios como ustedes capturé durante mi servicio? Nadie respondió. 237. Algunos fueron a prisión, otros se detuvo frente al líder. Otros no tuvieron tanta suerte. El sicario más joven comenzó a retroceder involuntariamente. Jefe, a lo mejor deberíamos. Cállate, le rugió el líder, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. Comandé una unidad de élite durante operaciones en Michoacán, Tamaulipas y Guerrero, continuó Javier con voz helada. Participé en la captura de 3 capos de primer nivel y desmantelé 28 células criminales. La fotografía que habían encontrado anteriormente ya no parecía tan inocente. Los sicarios comenzaron a entender que no habían atacado a un despachador indefenso. ¿Y sabe cuál era mi especialidad? Javier sonrió. Pero no había calor en esa sonrisa. Infiltración y eliminación de células que operaban exactamente como ustedes. El silencio que siguió a las palabras de Javier se extendió por varios segundos que parecieron eternos. Los sicarios se miraban entre ellos tratando de procesar si el despachador estaba fanfarroneando o si realmente acababan de meter las manos en un avispero. El líder fue el primero en reaccionar. Sacó su pistola y apuntó directamente a la cabeza de Javier. Fuerzas especiales. ¿En serio? Su voz trataba de sonar burlona, pero había un temblor nervioso que no podía ocultar. Pues para ser tan especial está muy solo aquí. Javier no se inmutó ante el arma. De hecho, sonrió ligeramente. ¿Solo? ¿Quién le dijo que estoy solo? Esas palabras hicieron que todos los sicarios se pusieran en alerta máxima. Comenzaron a mirar nerviosamente hacia los alrededores de la gasolinera buscando amenazas ocultas. Bullshit, gritó el líder, pero su pistola temblaba en su mano. Ya no hay nadie más aquí. ¿Estás seguro? Javier metió la mano lentamente a su bolsillo, ignorando completamente el arma que le apuntaba. ¿Saben qué es lo primero que aprende uno en fuerzas especiales? Sacó un teléfono celular viejo y comenzó a marcar un número con calma deliberada. Que deje el teléfono, rugió el sicario. De lo primero que aprende, continuó Javier sin detenerse. Es que nunca se opera solo. Terminó de marcar y se llevó el teléfono al oído. Después de 2 timbrazos, alguien contestó. Sí, soy yo, dijo simplemente. Una pausa. Tengo 6 ratas en la gasolinera. Pemex del kilómetro 47.
Otra pausa. Sí, CJNG. Los sicarios se miraron con creciente pánico. El número específico de integrantes y la ubicación exacta que Javier había proporcionado significaba que quien estaba del otro lado ya tenía información precisa. ¿Tiempo de respuesta?, preguntó Javier por teléfono. «Cuelgue ese maldito teléfono», gritó el líder presionando el cañón de su pistola contra la frente de Javier. Javier siguió hablando como si nada. «Entendido. Mantengo posición». Colgó y guardó el teléfono en su bolsillo, todavía ignorando el arma. ¿A quién le habló?, exigió saber él. Sicario líder. A mis muchachos. ¿Qué muchachos? ¿Usted ya no está en servicio? Javier se volvió hacia él con una sonrisa helada. ¿Cree que porque uno se retira oficialmente deja de tener contactos? ¿Cree que los lazos forjados en combate se rompen con un papel de baja? Uno de los sicarios más jóvenes comenzó a caminar nerviosamente hacia su camioneta. «Oye jefe, a mí esto no me gusta nada». «Que te quedes quieto», le rugió el líder. «Tienen razón en estar nerviosos», dijo Javier casualmente. ¿Saben cuánto tiempo nos toma a los de fuerzas especiales eliminar una célula de 6 elementos? Nadie respondió. 12 minutos. Récord personal, 8 minutos y 30 segundos. El sicario con el AK-47 comenzó a sudar visiblemente. «Jefe, vámonos de aquí. Esto está muy raro». «No nos vamos». El líder estaba perdiendo el control de su gente y lo sabía. Es un viejo despachador tratando de asustarnos. Un viejo despachador. Javier caminó hasta la tienda de conveniencia, seguido por el líder que mantenía su pistola apuntada. ¿Quiere que le platique algunas de mis operaciones? Sin esperar respuesta, continuó. Operación Tormenta Negra 2018. Desmantelamos una célula de los Zetas en Nuevo Laredo. 8 sicarios, igual que ustedes. Los eliminamos sin disparar un solo tiro. Los criminales se miraron con inquietud creciente. ¿Sin disparar?, preguntó involuntariamente uno de ellos. Gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y asalto coordinado. Los 8 terminaron en el suelo en menos de 2 minutos. Javier sonrió fríamente. Claro, eso fue cuando jugábamos bonito. El líder trataba desesperadamente de mantener el control de la situación. Ya basta de cuentos. Muéstreme a sus refuerzos. Como respondiendo a una orden, un silbido bajo llegó desde la oscuridad que rodeaba la gasolinera. Era apenas audible, como el canto de un pájaro nocturno, pero Javier sonrió al escucharlo. ¿Qué fue eso?, preguntó nerviosamente el sicario más joven. Señal de reconocimiento, respondió Javier. Significa que ya están en posición. Otro silbido llegó desde una dirección completamente diferente, luego otro desde el lado opuesto. Los sicarios comenzaron a girar en círculos, tratando de localizar de dónde venían los sonidos. Sus armas apuntaban hacia las sombras, pero no podían ver nada en la oscuridad del desierto. «Son pájaros», gritó el líder, pero su voz se quebraba. «Solo pájaros». «Pájaros». Javier se rió. Un cuarto silbido llegó desde atrás de la gasolinera. Los sicarios estaban ahora completamente desorientados, apuntando sus armas en todas las direcciones. «Jefe», susurró uno de ellos. «Vámonos, esto no me gusta nada». El líder estaba comenzando a perder los nervios. Toda su arrogancia de las horas anteriores se estaba desvaneciendo. Rápidamente. ¿Sabe qué significa que ya estén en posición?, preguntó Javier disfrutando claramente la situación. El sicario no respondió, pero el terror en sus ojos era evidente. Significa que tienen identificados a cada uno de ustedes. Conocen exactamente dónde están parados, qué armas llevan, cuáles son sus rutas de escape. Javier se acercó más al líder. Y significa que si yo hago una señal, ustedes no salen vivos de aquí. En ese momento, un punto de luz láser roja apareció sobre el pecho del líder. El sicario miró hacia abajo y se quedó congelado.
¿Ve ese puntito rojo?, preguntó Javier con calma. Francotirador, distancia aproximada 200 metros. Si trata de moverse bruscamente, va a ser lo último que haga. Más puntos láser aparecieron sobre los otros sicarios. 6 puntos rojos bailando sobre 6 cuerpos cada vez más aterrorizados. Esto es imposible, gritó el líder, pero ya no se atrevía a moverse. Imposible. Javier sacó nuevamente su teléfono. ¿Quiere que les pregunte si están listos para disparar? No. El grito salió de varios sicarios al mismo tiempo. Javier comenzó a marcar otro número. Nido de águila. Habla Lobo 1. Los sicarios escucharon la conversación con terror creciente. Los códigos militares, el lenguaje técnico, la coordinación evidente, todo confirmaba que se habían metido en un problema mucho más grande de lo que habían imaginado. Confirmo 6 objetivos hostiles. Solicito autorización para proceder. Una pausa. Entendido. Mantengo en observación. Javier colgó y miró al líder de los sicarios. Buenas noticias. Mis superiores decidieron darles una oportunidad. ¿Qué? ¿Qué tipo de oportunidad?, tartamudeó el líder. La oportunidad de largarse ahora mismo y no regresar jamás. La oferta de Javier quedó suspendida en el aire nocturno como una sentencia de muerte con posibilidad de apelación. Los sicarios se miraban entre ellos, cada uno con un punto láser bailando sobre su cuerpo, cada uno calculando sus posibilidades de sobrevivencia. ¿Cómo sabemos que no es un truco?, preguntó el líder tratando de recuperar algo de autoridad, aunque su voz temblaba. ¿Un truco? Javier sonrió fríamente. Los 6 puntos láser son un truco. Los silbidos de coordinación son un truco. En ese momento, como para responder a su pregunta, una figura emergió lentamente de la oscuridad detrás de los tanques de almacenamiento. Era un hombre vestido completamente de negro con equipo militar profesional y un rifle de asalto G-36 en las manos. Su rostro estaba cubierto con pasamontañas, pero sus movimientos eran los de alguien con años de entrenamiento militar. Se posicionó detrás de una columna de concreto con línea de fuego clara hacia las camionetas de los sicarios. Alfa 1 en posición. Se escuchó una voz por el radio que Javier llevaba en el cinturón. Los criminales voltearon hacia la nueva amenaza, pero antes de que pudieran procesar completamente lo que veían, otra figura apareció desde el lado opuesto de la gasolinera. Este llevaba una ametralladora ligera y se posicionó detrás de un dispensador de gasolina usando la estructura metálica como cobertura. Alfa 2 confirmado. Llegó otra voz por radio. Esto no puede estar pasando, susurró uno de los sicarios más jóvenes. Pero estaba pasando. Una tercera figura emergió desde el techo de la tienda de conveniencia, donde había estado camuflada durante quién sabe cuánto tiempo. Esta llevaba un rifle de francotirador con mira telescópica y había establecido una posición de tiro elevada, que dominaba todo el área. Alfa 3, posición de sobrevuelo confirmada, reportó por radio. Los sicarios ahora estaban completamente rodeados. Cada vez que miraban hacia una dirección, encontraban el cañón de un arma profesional apuntándoles. ¿Cuántos son?, preguntó el líder con voz estrangulada. Los suficientes, respondió Javier casualmente, como si estuviera discutiendo el clima. Un cuarto hombre apareció desde detrás de las camionetas de los sicarios. Este llevaba equipo de demoliciones y granadas en su chaleco táctico. Los criminales se dieron cuenta con horror de que había estado tan cerca de sus vehículos que podría haber colocado explosivos sin que lo notaran. Alfa 4, cargas verificadas. Confirmó por radio. ¿Cargas?, preguntó nerviosamente el sicario más joven. Javier señaló hacia las camionetas negras, minas antipersonal bajo cada llanta. Si intentan arrancar esos vehículos. Hizo un gesto con las manos simulando una explosión. Los sicarios voltearon hacia sus camionetas con pánico absoluto. Efectivamente, podían ver cables delgados que salían de debajo de los vehículos conectados a pequeños dispositivos metálicos. Esto
Esto es una trampa, murmuró el líder. Por supuesto que es una trampa, respondió Javier. ¿Qué esperaban? Que un veterano de fuerzas especiales no tuviera protocolos de seguridad. Un quinto hombre apareció caminando lentamente por él. Camino de acceso a la gasolinera. A diferencia de los otros, este no se ocultaba. Caminaba con la confianza absoluta de alguien que sabía que controlaba completamente la situación. Llevaba uniforme militar completo y insignias de alto rango en sus hombros. Mayor Sánchez reportándose, dijo al acercarse al grupo. Javier cuadró los hombros y saludó militarmente. Situación bajo control, mi mayor. Excelente trabajo, sargento. El mayor observó a los sicarios como si fueran insectos particularmente desagradables. Estos son los elementos que han estado extorsionando a civiles. Afirmativo, señor. 6 elementos del CJNG, amenazas directas, extorsión activa y tentativa de reclutamiento forzoso. El mayor caminó lentamente alrededor de los sicarios, evaluándolos con la mirada fría de un depredador profesional. ¿Saben quiénes somos?, les preguntó directamente. Ninguno respondió. Estaban demasiado aterrorizados para hablar. Somos veteranos de las Fuerzas Especiales Mexicanas, todos retirados, todos con décadas de experiencia, combatiendo exactamente su tipo de basura. Su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Un sexto hombre emergió desde un punto completamente inesperado, desde un tráiler estacionado que los sicarios habían asumido que estaba vacío. Había estado allí todo el tiempo, observando, esperando. Alfa 6, perímetro asegurado. Reportó. ¿Cuánto tiempo llevan ahí?, preguntó el líder de los sicarios con voz quebrada. ¿Cuánto tiempo llevamos donde?, respondió el mayor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vigilándolos. ¿Esperando qué? ¿Realmente creyeron que podían operar en territorio de veteranos sin que nos diéramos cuenta? Los sicarios procesaron esta información con horror creciente. Habían estado siendo observados desde el momento en que pusieron pie en la gasolinera. Toda su operación exitosa había sido permitida, controlada, monitoreada. Imposible, murmuró uno de ellos. Imposible. El mayor se rió. ¿Saben cuántos años llevamos operando redes de inteligencia en esta región? ¿Cuántos contactos tenemos en cada pueblo? ¿Cada gasolinera, cada negocio? Un séptimo y último hombre se reveló saliendo literalmente de un hoyo camuflado que había excavado en el área de descanso para camioneros. Su rifle tenía mira láser activa y el punto rojo se posó directamente sobre el corazón del líder de los sicarios. Alfa 7, objetivo principal en la mira. Confirmó por radio. Ahora eran 7 militares veteranos. Todos armados con equipo profesional, todos posicionados estratégicamente, todos con décadas de experiencia en combate real. Los 6 sicarios del CJNG se vieron completamente superados en número, armamento, entrenamiento y táctica. ¿Qué quieren?, logró preguntar el líder. Su voz apenas un susurro. El mayor miró a Javier. Sargento. Explíqueles cuáles son sus opciones. Javier se acercó hasta quedar frente al líder de los sicarios. Opción 1, resistencia. En ese caso, esto se convierte en un enfrentamiento militar estándar. Ustedes 6 contra nosotros, 7, pero nosotros tenemos mejor posición, mejor armamento y mejor entrenamiento. Hizo una pausa. ¿Cuánto creen que durarían? El sicario no respondió, pero el terror en sus ojos era respuesta suficiente. Opción 2. Intentan escapar, pero sus vehículos están minados y tenemos francotiradores en posiciones elevadas. Tampoco creo que les vaya bien. ¿Y la opción 3?, preguntó con voz estrangulada. Javier sonrió. Pero no había calor en esa sonrisa. La opción 3 es la más interesante. Se largan ahora mismo. Dejan de operar en esta zona para siempre y nunca regresan. Pero hay condiciones. ¿Qué condiciones? Van a reportar a su jefe que encontraron presencia militar pesada en la región.
Van a decirle que cualquier operación aquí sería suicida y van a recomendar que marquen esta área como territorio prohibido. El líder asintió desesperadamente. Sí, lo que usted diga. ¿Y saben qué pasa si alguna vez por cualquier razón cualquier elemento del CJNG regresa a esta zona? El sicario negó con la cabeza. El mayor Sánchez se acercó. Lo que pasa es que dejamos de jugar bonito y créanme, ustedes no quieren vernos cuando no jugamos bonito. Las palabras del mayor Sánchez quedaron suspendidas en el aire como una amenaza de muerte. Los sicarios del CJNG, que apenas unas horas antes habían llegado con la arrogancia de quienes creían controlar el territorio, ahora temblaban como niños asustados. ¿Qué significa no jugar bonito?, preguntó el líder con voz apenas audible. El mayor sonrió, pero era la sonrisa de un tiburón. Significa que lo que están viendo ahora es nuestra versión diplomática. Significa que hasta ahora hemos sido corteses. Javier se acercó más al grupo de sicarios. ¿Quieren saber qué pasa cuando no somos corteses? Hizo una seña con la mano. Inmediatamente los 7 militares cambiaron de posición con precisión militar, moviéndose como una sola unidad. En menos de 10 segundos habían establecido un círculo perfecto alrededor de los sicarios con líneas de fuego cruzadas que no dejaban ningún punto sin cobertura. Demostración táctica. Fase 1, anunció el mayor por radio. Los puntos láser se multiplicaron. Ya no era 1 por sicario, sino 3 o 4. Puntos rojos bailando sobre cada cuerpo. Los militares habían revelado que tenían más francotiradores de los que habían mostrado inicialmente. Dios mío, susurró uno de los sicarios más jóvenes, mirando los múltiples puntos que decoraban su pecho. Fase 2. Continuó el mayor. Explosiones controladas se escucharon en la distancia. No eran las camionetas de los sicarios, sino cargas de demostración que habían sido detonadas en puntos estratégicos alrededor de la gasolinera. El mensaje era claro. Podían volar cualquier cosa que quisieran cuando quisieran. Esas fueron cargas de práctica, explicó Javier casualmente. Las que están bajo sus vehículos son de verdad suficientes para convertir una camioneta en confeti. El sicario con el AK-47 comenzó a llorar abiertamente. Por favor, señor. Nosotros solo seguíamos órdenes. ¿Órdenes de quién?, preguntó el mayor con voz cortante. Del comandante Martínez. Él nos mandó a tomar control de esta gasolinera. ¿Y dónde está su valiente comandante ahora? Los sicarios se miraron entre ellos. Era obvio que su superior los había enviado a lo que pensaba sería una misión fácil, sin siquiera molestarse en acompañarlos. No. No está aquí, admitió el líder. Claro que no está, dijo Javier con desprecio. Los cobardes nunca están en primera línea. El mayor Sánchez sacó un radio militar. Central, habla Águila 1. Tenemos 6 elementos hostiles confirmados. Solicito autorización para proceder con protocolo Charlie. Una voz respondió inmediatamente. Águila 1. Autorización concedida para protocolo Charlie. Proceda cuando esté listo. Los sicarios no sabían qué era el protocolo Charlie, pero el tono formal y la autorización oficial los aterrorizó aún más. ¿Qué es protocolo Charlie?, preguntó el líder, su voz quebrándose completamente. Eliminación sumaria de elementos hostiles con amenaza a seguridad nacional, respondió el mayor sin emoción. Básicamente nos dan luz verde para matarlos a todos y reportar que fue en defensa propia. No, por favor. Varios sicarios comenzaron a suplicar al mismo tiempo. Nos rendimos. ¿Nos vamos? ¿Se rinden? El mayor se rió después de amenazar civiles. Después de extorsionar familias, después de tratar de reclutar forzosamente a un veterano. En ese momento llegó otro vehículo por la carretera, una camioneta militar verde con matrícula oficial. Se detuvo cerca de la gasolinera y de ella bajó un hombre uniformado con insignias de coronel. Reporte de situación, ordenó al acercarse al grupo. El mayor Sánchez se cuadró. Coronel Herrera.
6 elementos del CJNG capturados en flagrancia, extorsión activa, amenazas a civiles y tentativa de reclutamiento forzoso. El coronel observó a los sicarios con el desprecio reservado para las cucarachas. Estos son los que han estado operando en la zona. Afirmativo, mi coronel. Y el elemento que reportó la situación. Javier se acercó y saludó militarmente. Sargento primero Javier Herrera. Retirado, actualmente empleado civil en esta gasolinera. El coronel lo estudió durante varios segundos. Herrera, Fuerzas Especiales, Unidad de Élite. Afirmativo, señor. Excelente trabajo, sargento. Su reporte activó una red de respuesta que hemos estado desarrollando específicamente para este tipo de situaciones. Los sicarios escucharon esta conversación con horror creciente. No solo habían atacado a un veterano militar, sino que habían activado una red completa de respuesta anticrimen. ¿Red de respuesta?, preguntó el líder, aunque ya no quería escuchar la respuesta. El coronel se volvió hacia él. Una red de veteranos militares retirados que mantienen comunicación constante para responder a amenazas del crimen organizado. Tienen permiso oficial para actuar en defensa propia y protección de civiles. Básicamente, agregó Javier, convertimos toda la región en una zona controlada por militares retirados. Cualquier célula criminal que trate de operar aquí se enfrenta a resistencia profesional coordinada. El coronel consultó su reloj. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde el reporte inicial? 26 minutos, mi coronel, respondió el mayor. Excelente tiempo de respuesta. Se volvió hacia los sicarios. En 26 minutos movilizamos 7 elementos de respuesta rápida. Establecimos perímetro completo y neutralizamos su capacidad operativa. ¿Saben lo que eso significa? Nadie respondió. Significa que su organización acaba de descubrir que esta región no es territorio libre para sus operaciones. Uno de los sicarios más jóvenes se derrumbó completamente. Por favor, coronel, solo déjenos ir. No sabíamos que era territorio militar. Territorio militar. El coronel se rió. Esto no es territorio militar. Es territorio de ciudadanos mexicanos honestos que están hartos de criminales como ustedes. Entonces, interrumpió Javier, esto es lo que pasa cuando ciudadanos entrenados deciden defenderse. Esto es lo que pasa cuando veteranos militares nos cansamos de que basura como ustedes atemorice a gente inocente. El mayor Sánchez se acercó al líder de los sicarios. Ahora van a escuchar muy bien. Las condiciones de su liberación. ¿Liberación? El sicario no podía creer lo que escuchaba. Van a regresar con su comandante Martínez y le van a decir exactamente lo que encontraron aquí. ¿Qué le decimos? La verdad que esta zona está bajo protección de veteranos militares, que cualquier operación criminal aquí será respondida con fuerza letal. Que no vale la pena el riesgo. El coronel agregó. Y van a decirle que si envía más gente no va a ser una captura, va a ser una eliminación. Y si él no nos cree, Javier sonrió fríamente. Entonces pueden traer a toda su gente. Será más eficiente eliminarlos de una sola vez. Los sicarios se miraron entre ellos, finalmente comprendiendo la magnitud de su error. No habían atacado a un despachador indefenso. Habían declarado guerra contra una red organizada de veteranos militares profesionales. Una última cosa, dijo el mayor. Tienen 5 minutos para desarmar las minas de sus vehículos y largarse. Después de eso, consideraremos que han decidido quedarse permanentemente. ¿Permanentemente? Como en para siempre, 6 metros bajo tierra. Los sicarios no necesitaron más explicaciones. Comenzaron a moverse hacia sus camionetas con desesperación evidente, rogando internamente que los explosivos realmente pudieran ser desarmados. 4 minutos y 30 segundos, gritó Javier disfrutando claramente la situación. Los sicarios corrieron hacia sus camionetas como si sus vidas dependieran de ello, lo cual era literalmente cierto. El especialista en explosivos de los militares, siguiendo órdenes del mayor, se acercó a los vehículos para desarmar las minas.
4 minutos, gritó Javier consultando su reloj. Las manos del sicario líder temblaban mientras trataba de encender su camioneta. El motor tosió varias veces antes de arrancar, cada segundo de retraso aumentando su pánico. Ya están desarmadas, confirmó el especialista, retrocediendo rápidamente hacia su posición. Los motores de las 3 camionetas rugieron al encenderse simultáneamente. Los sicarios ni siquiera esperaron a que todos estuvieran completamente adentro antes de acelerar a fondo. «Recuerden», gritó el coronel Herrera mientras los vehículos comenzaban a moverse. «Reporten exactamente lo que encontraron aquí y que no se les ocurra regresar jamás». El líder sacó la cabeza por la ventanilla de su camioneta. «No regresamos, se lo juramos nunca más. Y dígale a su cobarde comandante, que marque esta zona como prohibida», agregó el mayor Sánchez. «Si vemos un solo elemento del CJNG por aquí, no habrá más advertencias». Las 3 camionetas negras salieron de la gasolinera a velocidad máxima, levantando nubes de polvo y grava. Sus luces traseras desaparecieron rápidamente en la oscuridad de la carretera, llevándose consigo la amenaza que había durado menos de 4 horas. Javier observó hasta que los vehículos se perdieron completamente en la distancia. Luego se volvió hacia sus compañeros militares. «Operación exitosa, muchachos. Gracias por la respuesta rápida». El coronel Herrera se acercó y le dio una palmada en el hombro. «Excelente trabajo, sargento. El reporte que enviaste fue perfecto. Ubicación exacta, número de hostiles, nivel de amenaza, textbook perfecto. Solo hice lo que nos enseñaron, mi coronel. ¿Y las grabaciones de seguridad?». Javier sonrió. Curiosamente, el sistema se descompuso justo antes de que llegaran los refuerzos. «Problemas técnicos, ya sabe, qué conveniente», respondió el coronel con una sonrisa cómplice. Los militares comenzaron a recoger su equipo con la eficiencia de décadas de entrenamiento. En menos de 10 minutos habían desarmado todas las posiciones, empacado el armamento y eliminado cualquier evidencia de su presencia. «¿Se quedan a desayunar?», preguntó Javier. «El turno de la mañana trae café fresco». «Mejor no», respondió el mayor Sánchez. «Es mejor que no nos asocien directamente con este lugar por sí las dudas». «Entiendo». Uno por uno, los militares comenzaron a marcharse. Algunos en vehículos civiles que habían tenido ocultos en la zona. Otros simplemente se perdieron caminando en la oscuridad del desierto como fantasmas que regresan a las sombras. El coronel fue el último en irse. «Javier, si vuelves a tener problemas, ya sabes cómo contactarnos». «Sí, señor. Pero después de esta noche dudo que sea necesario». «Probablemente no. La noticia se va a correr rápido en los círculos del CJNG. Para mañana todo el cartel va a saber que esta gasolinera está protegida». «Perfecto». El coronel subió a su camioneta militar. «Por cierto, sargento, el reporte oficial va a decir que hubo un malentendido con unos jóvenes borrachos que se pusieron agresivos. Nada de células criminales. Nada de operaciones militares. ¿Entendido?». «Mi coronel». «Cuídate, Herrera». «Igualmente, señor». La camioneta militar desapareció por el mismo camino por donde había llegado, dejando a Javier solo en la gasolinera. El silencio del desierto regresó, interrumpido solo por el zumbido de los dispensadores de combustible y el parpadeo de las luces de neón. Javier caminó de regreso a la tienda de conveniencia. Tomó la fotografía militar que los sicarios habían encontrado y la colocó de vuelta en su lugar detrás del mostrador. Por un momento, se quedó observando a los jóvenes soldados en la imagen, recordando tiempos en que la guerra contra el crimen había sido su vida diaria. Luego sacó su teléfono celular y marcó un número. «Don Fernando». «Sí, soy Javier». «Sí, todo está bien en la gasolinera». «No, no hubo problemas». «Sí, puede venir mañana sin preocupaciones». ¿Entendido? Nos vemos». Llegó el primer cliente legítimo de la mañana,
un camionero que hacía la ruta Guadalajara-Colima. Se acercó a Javier con la confianza de alguien que había parado en esa gasolinera muchas veces antes. Buenos días, jefe. Lleno de diésel, por favor. Buenos días. ¿Cómo ha estado el camino? Tranquilo, gracias a Dios, sin problemas. Mientras llenaba el tanque, Javier sonrió para sus adentros. El camionero no sabía que acababa de pasar por una zona donde apenas una hora antes se había librado una guerra silenciosa entre militares profesionales y sicarios del crimen organizado. Son 120 pesos, dijo Javier al terminar. Perfecto. El camionero pagó y se preparó para irse. Oiga, ¿no hubo problemas por aquí en la noche? Vi muchas luces raras cuando venía llegando. Problemas eléctricos, respondió Javier casualmente. Ya está todo arreglado. Ah, qué bueno. Cuídese. Jefe. Igualmente. El tráiler se alejó por la carretera, continuando su viaje sin saber qué estaba pasando por lo que probablemente era ahora la carretera más segura de todo Jalisco. Durante las siguientes horas llegaron más clientes normales, familias viajando, comerciantes, trabajadores. Todos fueron atendidos con normalidad, todos pagaron precios justos. Nadie fue extorsionado ni amenazado. Llegó don Fernando, el propietario de la gasolinera. Era un hombre de 60 años, honrado y trabajador, que había dado empleo a varios veteranos porque creía en darles una segunda oportunidad. Buenos días, Javier. ¿Cómo estuvo la noche? Muy tranquila, don Fernando, sin novedad. Perfecto. ¿Sabes qué? He estado pensando en darte un aumento. Has sido un empleado ejemplar. Javier sonrió. Gracias, pero no es necesario. Me gusta este trabajo. Y era cierto, después de años de guerra contra el crimen, había algo profundamente satisfactorio en la simplicidad de despachar gasolina, atender clientes honestos y mantener un pequeño pedazo de territorio seguro para la gente decente. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto del mayor Sánchez. Confirmado. El CJNG marcó la gasolinera Pemex kilómetro 47 como zona prohibida en sus mapas operativos. Misión cumplida. Javier guardó el teléfono y siguió con su trabajo. Limpió los dispensadores. Organizó la tienda, atendió a los clientes, todo exactamente como había hecho durante los últimos 2 años. La única diferencia era que ahora, cuando algún cliente preguntaba si la zona era segura para viajar de noche, Javier podía responder con total honestidad, la más segura de todo el estado. Esa tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas del desierto, Javier se sentó en una silla frente a la gasolinera y encendió un cigarrillo. Era su rutina de siempre, un momento de tranquilidad antes del turno nocturno. En la distancia, las luces de varios vehículos se acercaban por la carretera. Por un instante, el viejo instinto militar lo puso en alerta, pero cuando los vehículos pasaron de largo sin detenerse, sonrió. No eran sicarios, solo eran ciudadanos honestos. Viajando libremente por una carretera libre de criminales, tal como debía ser, y así terminó. El CJNG se retiró. Javier mantuvo su gasolinera segura. La red de veteranos había demostrado que algunos territorios seguían siendo de los ciudadanos decentes.